Código de problema o BDI y descripción técnica, válvula de ajuste del múltiple de admisión, IMT, válvula bloqueada banco cerrado 2. ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mercedes-Benz, Audi, Chevrolet, GMC, Sprinter, Land Rover, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Un código almacenado P206F significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una válvula de sintonización del múltiple de admisión IMT que está cerrada para el banco de motores 2. El banco 2 se refiere al banco del motor que no contiene el cilindro número 1. La sintonización del múltiple de admisión se usa para restringir y controlar el aire de admisión a medida que ingresa a los puertos individuales del múltiple. El IMT no solo regula el volumen de aire de admisión, sino que también crea un movimiento de remolino. Estos dos factores ayudan a una atomización de combustible más efectiva. Cada puerto del colector de admisión está equipado con una aleta de metal, no muy diferente de la placa del acelerador. Un solo eje corre desde un extremo del colector por banco de motores al otro y a través del centro de cada puerto. Las aletas de metal están unidas al eje que se girará ligeramente para efectuar la apertura y cierre de las aletas. El eje IMT es accionado por el PCM y algunos sistemas utilizan un sistema electrónico de vacío de actuadores, válvulas. Otros sistemas utilizan un motor electrónico para efectuar el movimiento de la aleta. El PCM envía la señal de voltaje apropiada y la válvula IMT abre y cierra la S-válvula S en el grado deseado. El PCM monitorea la posición real de la válvula para determinar si el sistema está funcionando según lo previsto. Si el PCM detecta que la válvula IMT está atascada cerrada, se almacenará un código P206F y se encenderá una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000. La iluminación 1000 puede requerir múltiples ciclos de encendido con una falla. Un ejemplo de una válvula de ajuste del colector de admisión IMT. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La falla del sistema IMT podría afectar negativamente la eficiencia del combustible y, en casos excepcionales, involucrar el hardware que se introduce en una cámara de combustión. Las condiciones que llevaron al almacenamiento de un código P206F deben rectificarse lo más rápido posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P206F pueden incluir disminución de la eficiencia del combustible, rendimiento reducido del motor, códigos de escape magros o ricos. No se pueden presentar síntomas. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir atascamiento o aletas de IMT sueltas, actuador, válvula, IMT defectuoso, fuga de vacío, cableado o conectores abiertos o en cortocircuito, PCM defectuoso o un error de programación de PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de resolución de problemas de P206F? Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo para diagnosticar un código P206F. Puede utilizar su fuente de información del vehículo para ubicar un boletín de servicio técnico TSB que coincida con el año, marca y modelo del vehículo, así como el tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos. Si encuentra uno, podría proporcionar información de diagnóstico útil. Use el escáner conectado al conector de diagnóstico del vehículo para recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado. Es una buena idea escribir esta información antes de borrar los códigos y luego probar el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. Si el PCM entra en modo de preparación en este momento, el código
código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar. Si este es el caso, es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Si el código se restablece de inmediato, el siguiente paso de su diagnóstico requerirá que busque en la fuente de información de su vehículo diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas del conector, vistas de la cara del conector y procedimientos, especificaciones de prueba de componentes. Paso 1. Use su fuente de información de diagnóstico del vehículo y el DVOM para probar los circuitos de voltaje, tierra y señal en la válvula IMT adecuada. Paso 2. Use el DVOM para probar la válvula IMT adecuada de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Los componentes que no se prueban dentro de los parámetros máximos permitidos deben considerarse defectuosos. Paso 3. Si la válvula IMT funciona, use el DVOM para probar los circuitos de señal de entrada y salida desde el panel de fusibles y el PCM. Desconecte todos los controladores antes de usar el DVOM para realizar pruebas. Las válvulas IMT, los enlaces y los bujes con fallas suelen estar en la raíz de los códigos relacionados con IMT.